Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino. Mi nombre es Walter Ruiz, te saludo desde California. Esta semana vamos a estar estudiando una serie de temas bíblicos, una lección bíblica cuyo título general es Guárdense de toda avaricia. Y antes de comenzar vamos a tener una pequeña palabra de oración. Amante Padre, te pido que nos permitas, al estudiar tu santa palabra, tener la unción de tu Espíritu Santo a fin de poder comprenderla y poder aplicarla para nuestra vida. Te pido, Padre, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo central de esta semana se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15, donde la palabra de Dios dice, estas son palabras de Cristo, dicho sea de paso, son palabras de Cristo a gente que estaba muy preocupada con las cosas materiales. Más aún, un joven había venido y le había dicho, Señor, mira, hay una injusticia en mi casa, mi hermano me quiere quitar mi herencia, dile que no me quite mi herencia. Y Jesús le responde, dándole una serie de parábolas muy lindas que te invito a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, pero hay un pasaje que es el pasaje central, y Jesús lo menciona allí, son sus palabras. Él le dice a este muchacho y a toda la gente que estaba escuchando allí, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Avaricia o codicia, aunque codicia puede tener una connotación positiva, según nuestro diccionario, y también en la palabra de Dios a veces se habla de cierta codicia, de cosas positivas. Pero la avaricia no, la avaricia es siempre de cosas negativas, el deseo desmedido de poseer algo, de obtener algún bien material, sin mediar consecuencias, sin mediar pensamientos reflexivos. Este anhelo, este deseo, este acto de querer tener algo que uno no tiene, ¿no? Tener ilícitamente algo que uno anhela o codicia tener, es el tema central de lo que vamos a hablar en esta semana. Y la avaricia es algo tan terrible que uno de los pasajes más duros de toda la Biblia hablan en contra de la avaricia, sobre todo en cuanto a lo que es la salvación de los hijos de Dios. Mira lo que dice aquí el libro, la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 6. Esta es una parte de la carta del apóstol San Pablo. Dice él, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos hablando de un contexto cristiano, ¿no? A gente que quiere llegar al cielo, gente que le está pidiendo y suplicando a Dios. Espero, usted, mi apreciado televidente, queremos llegar al reino de los cielos. Para llegar al reino de los cielos necesitamos de justicia, y necesitamos ser limpios de todo pecado. Bueno, uno de los pecados terribles que está mencionando aquí el apóstol San Pablo es justamente la avaricia. ¿Por qué? Porque cuando uno ve en la palabra de Dios acerca del origen del pecado, lo poco que la Biblia nos habla acerca de esto, porque es realmente un misterio, uno va a encontrar ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículos 12 al 14, la Biblia va a hablar acerca del primer ser en este universo que albergó en su corazón los sentimientos de codicia, de avaricia. Este fue Lucifer, el que después se volvió Satanás, el ángel que se rebeló contra Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13. Y sigue diciendo el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Acá se ve el origen de la codicia en Lucifer, que más adelante se volvería Satanás, el opositor de Dios. Él dice, yo quiero poner mi trono al lado de Dios. ¿Por qué no puedo ser yo igual a Dios? Él codició, él deseó, él anheló algo que Dios le había determinado que él no debía recibir. Algo triste, algo muy triste lo que sucede acá. Y es allí el origen allí está, yo diría, el origen de la codicia, allí está el origen de la avaricia. Lo más triste de todo esto fue que cuando Cristo Jesús nuestro Señor vino aquí a esta tierra, Satanás, ya no Lucifer, ahora sí Satanás, enfrentó a Cristo Jesús de las formas más terribles, de las formas más horrorosas. Lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y al momento que Lucifer lleva a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, allí se revela su verdadero plan, porque el verdadero plan de Lucifer no era poner su trono al lado de Dios solamente, sino era poner su trono en lugar de Dios. Él quería volverse Dios, él quería tomar el control de todo el universo. Aquí estamos frente a la codicia, frente a algo que es mucho peor todavía, yo diría, que la avaricia, alguien que trató de destruir a Dios, de ponerse en lugar de Dios. Cuán terrible es la avaricia. Entonces, por eso la Biblia habla de esta avaricia como un pecado tan terrible, ¿verdad? Tan odioso que debería ser para aquellas personas que quieren ser hijos de Dios. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer frente a la avaricia, porque esta es sumamente peligrosa para toda aquella persona que quiere seguir a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5, se va a hablar un poquito más acerca de esta avaricia. Dice el apóstol San Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es interesante que este pasaje y otros pasajes más del Nuevo Testamento van a comparar la avaricia con la idolatría. O sea, la avaricia parece que empieza con un amor desmedido de uno mismo, con un amor que va más allá de lo que uno realmente es, ¿verdad? El querer uno hacer las cosas en total rebeldía contra Dios, queriendo adquirir cosas totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios para la vida de uno. Allí estaría una raíz de la avaricia. Y estamos hablando de la avaricia como idolatría. Entonces, ¿cómo librarnos de la avaricia? Yo diría, una buena forma de empezar a librarnos de la avaricia en nuestra vida es buscar acercarnos a Dios. Empezar a cultivar una relación con Cristo Jesús. Empezar a contemplar a Cristo Jesús en su santa palabra. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros contemplamos ese carácter abnegado, ese carácter desprendido, ese carácter misericordioso, ese carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ese carácter hermosísimo que tenía nuestro Señor Jesús, yo creo que ese es el primer paso que una persona puede dar en esta vida, en este mundo, para ser libre de la avaricia, para ser libre de la maldad, porque Dios quiere que nosotros seamos felices, porque Dios quiere que tengamos los mejores deseos en nuestro corazón, deseos de justicia y no deseos de avaricia. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y seguiremos estudiando este tema esta semana.